Dale nomás. Bueno, chicos, vamos a dar una clase con Gaby de lo que es rezo mamaria. Yo voy a hablar un poquito de lo que es protocolo, cómo lo hacemos y las indicaciones que tiene. Y Gaby después va a hablar un poquito de las lesiones con el BIRAT. Bueno, lo primero que hay que saber y entender de la rezo de mama, que por ahí es un poco difícil, es que no es un estudio aislado. O sea, cuando vemos una rezo de mama no tenemos que solamente concentrarnos en tratar de ver la rezo, sino interpretarla junto con los otros estudios que tiene la paciente, ya sea en el sanatorio o que los trajo de otro lado, ¿sí? La mamografía y la ecografía, ¿bien? ¿Esto para qué? Para poder interpretarla es importante conocer la posición de la mama en cada estudio. Por eso les digo que es importante comparar los estudios para saber bien dónde está la lesión, ¿sí? Para poder, porque como hacen una mamografía no es lo mismo que como hacen una ecografía y como se hace una resonancia. Son tres posiciones de la paciente distintas, por ende la lesión la vamos a ver en lados distintos, pero que están en el mismo cuadrante, ¿sí? Acordémonos que la mamografía se hace de pie, con la paciente de pie y con la mama aplastada. La ecografía la hacemos acostada, o sea, la mama cae sobre la paciente, ¿sí? Y la resonancia la hacemos boca abajo, o sea, con la mama péndula, ¿bien? Entonces, hay que saber correlacionarlas correctamente para ver dónde está la correcta localización de la lesión, ¿sí? Bueno, ¿para qué sirve la resonancia? La reso da información anátomo-funcional, no es afectada por la densidad de la mama, eso es lo que tiene de bueno, es el método de imagen más sensible para el diagnóstico del cáncer mamario, es de elección en mujeres con alto riesgo, para screening de alto riesgo, no se usa para screening en pacientes promedio y tiene un alto valor predictivo positivo. Como malo, entre comillas, tiene una alta tasa de falsos positivos, la baja disponibilidad y el alto costo, ¿sí? ¿Por qué decimos que es un estudio funcional? Porque evalúa celularidad y evalúa vascularización. La celularidad la vamos a evaluar con la difusión y con el ADC. Hay evidencia de que la difusión aumenta la especificidad de la reso. Y la vascularización la vamos a evaluar con las secuencias con contraste, la sustracción, que es un postprocesado de las secuencias con contraste, y las curvas cinéticas de captación. ¿Bien? Bueno, para el cáncer invasor, tiene un valor predictivo positivo del 99%, una sensibilidad del 98%, casi del 100%, y la especificidad de hasta el 85%. Ahora, si juntamos la reso y la mama, por eso volvemos a lo mismo, siempre ver todos los estudios. Si las vemos en conjunto, tiene una sensibilidad del 99%, ¿bien? Y acá, esto es un paciente del sanatorio, de no hace mucho, hace un año, de la importancia de ver bien todos los estudios, ¿sí? La reso, la mamo y la eco, ¿bien? Bueno, ¿cómo se hace la resonancia? Primero necesitamos un resonador cerrado, ¿sí? Esto de los resonadores abiertos en mama no sirve, no se puede, porque necesitamos resonadores de alto campo, ¿sí? Por lo menos de 1,5 Tesla. Usamos estas bobinas, ¿bien? Donde la paciente está acostada, boca abajo, y las mamas quedan péndulas ahí. Y siempre me pregunta por ahí, o por lo menos a mí me pasaba cuando era residente, ¿cuándo hacerla? ¿Cuándo es el mejor momento para hacerla? ¿Cuándo se le indica a la paciente? ¿Le hacemos contraste? ¿No le hacemos contraste? Bueno, ¿cuándo hacerla? En la paciente premenopáusica, lo mejor es entre el día 5 y 16 del ciclo, ¿bien? O sea, después de la menstruación. Y en las pacientes posmenopáusicas, si tienen terapia de reemplazo hormonal, lo suspendemos por lo menos 6 a 8 semanas antes. Si no tienen, en cualquier momento, no hay problema. ¿Y qué hacemos? ¿Gado sí o gado no? Bueno, sin contraste sirve solamente para valorar prótesis mamaria, ¿bien? En estos casos no podemos poner el BIRAT, ¿sí? Porque como no estamos valorando parénquima, solamente se evalúan prótesis y nada más. Y con contraste para evaluar el parénquima mamario, ¿sí? Todo lo que es tumores, bueno. O cuando sospechamos una capsulitis. En el caso de las prótesis que tengan dolor o que el médico sospeche una capsulitis, ahí sí tiene que ir con contraste. Entonces, ¿qué secuencias usamos en resonancia? Bueno, básicamente son todos axiales. A veces hacemos coronal y sagital, sobre todo en lo que es el 3 Tesla que hace volúmenes, ¿sí? Pero bueno, T1 axial y T2 axial, T2 coronal, T2 sagital, los STIR, T2 STIR axial y la difusión, ¿bien? Con el mapa de ADC.
Después, ¿qué más hacemos? Contraste, si es que necesita, ¿no? Primero lo que hacemos es obtener una imagen de base que se llama máscara, esa va sin contraste. Después se inyecta el contraste con bomba, eso es importante. Y después se toman diferentes imágenes en lo que es secuencia T1-FATSAT. Nos acordamos que en Rezo todo se hace con contraste en T1-FATSAT, ¿bien? En distintos minutos, para ver cómo se va comportando la lesión en el tiempo. Y después se hace lo que es una sustracción. O sea, esta es la secuencia con contraste normal, digamos, entre comillas, y esta es la sustracción. ¿Qué hace la sustracción? Saca lo que es el parénquima mamario, ¿bien? Y realza la lesión. Entonces, ¿cómo se hace eso? A la imagen con contraste se le sustrae la máscara, entonces se elimina el parénquima y realza solamente lo que toma contraste. Bueno, entonces, ¿ven? Esta es una secuencia dinámica en donde vemos cómo se va comportando la lesión en el tiempo y esto es un T2 tardío, ¿bien? Uy. Después de la secuencia con contraste hacemos el T2 tardío, sagital. Y esto es un MIP, como el del tórax, para ver la vascularización de las lesiones. Que esto se reconstruye con el minuto 2, con el minuto 3 de la perfusión, digamos, del dinámico. Y esto que está acá son mapas de perfusión en color, igual que en otras cosas, como en próstata. Hacemos lo mismo para valorar también cualitativamente cómo es la vascularización de la lesión que estamos estudiando. Bien, después lo vamos a valorar con las curvas, pero esto es como para tener una visión subjetiva, digamos. Entonces, con la secuencia con contraste, ¿qué es importante? Valorar el parénquima de fondo, ¿bien? El realce de fondo que se llama. Esto es también se le dice background. Esto es un análogo de la densidad de la mamaria en mamografía, bien, cuando ponemos ACR, A, B, C, bueno, es como lo mismo pero en resonancia. Es el realce fisiológico de base que tiene el parénquima. Esto determina la sensibilidad de la reso para detectar lesiones pequeñas y lo tenemos que ver alrededor de los 90 segundos después de administrar el contraste. Lo que hacemos es verlo en el minuto 2, porque hacemos como cada un minuto, bueno, lo vemos en el minuto 2. Y según el BI-RAT tenemos que puede ser mínimo, o sea, casi nada, menos del 25% del tejido glandular tiene realce, leve, entre el 25 y el 50, moderado, 50-75 y marcado más del 75. Ya con el marcado disminuye bastante la sensibilidad de la resonancia porque si tenemos un realce de fondo muy marcado, por ahí se nos pueden pasar por alto lesiones que realcen con contraste. Ya con el moderado también, pero bueno. Entonces, después, para valorar como objetivamente si la lesión, cómo es el comportamiento dinámico de la lesión en las secuencias con contraste, están lo que se llaman las curvas de captación cinética. Las curvas de captación, lo que hacemos es valorar el realce de la lesión en base al tiempo, ¿bien? Teniendo en cuenta el minuto 2. ¿Por qué el minuto 2? Porque ahí es donde vamos a ver si la lesión después lava o no, o si mantiene en el tiempo cómo realzó con contraste. Entonces, las curvas tienen un primer periodo que se llama fase inicial, que es el cambio de la intensidad de señal dentro de los primeros 2 minutos, como dijimos, de la inyección de contraste. Bien, es antes del cambio de la curva. Y después tiene una fase que se llama tardía. Bien, entonces evaluamos la primera fase, si es lenta y después progresiva, o sea, con un continuo crecimiento de la señal en el tiempo, eso se llama curva tipo 1 y suele ser lesiones benignas. Después, la curva tipo 2 es la que realza rápido, o sea, tiene un 60 o un 100% de incremento en la primera parte y después no se modifica en el tiempo, o sea, se mantiene plana. Esto se llama plató, ¿bien? Esta ya es de moderada sospecha, muchos tumores la presentan. Y la tipo 3, que es la de más alta sospecha, lo que pasa es también un realce bien rápido, del 100%, y después cae, o sea, lava, ¿bien? Hay que tener ojo cuando vemos las curvas, ¿sí? Las curvas no se ven solas, las curvas se ven con el resto de las secuencias. ¿Por qué? Hay muchas veces que los ganglios intramamarios pueden tener curva tipo 3, ¿bien? Entonces, cuando vemos una reso mamaria, no ir directamente a las secuencias con contraste, porque vamos a ver una lesión, le vamos a poner el ROI, por ejemplo, no va a dar tipo 3, vamos a empezar con un tumor, y no. Pueden ser un ganglio intramamario. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Esto, nada, tenía un tumor más abajo, en la otra mama, ya estaba operada todo, pero acá vi un ganglio intramamario y me pareció bueno ponerles el ejemplo. Ven cómo se ve la corteza hipointensa en T1 y T2 y viene el centro hiperintenso, y cuando le pongo el ROI en la corteza, hace una curva tipo 1, o sea, tipo 3, perdón, lava un poquito, ¿bien? Entonces, bueno, para tener ojo con eso nomás.
Bueno, y ahí están las tres curvas, lo mismo de recién. Estos son de pacientes del sanatorio, de un trabajo que hicimos el año pasado, de cómo van realizando las lesiones. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y por último, la difusión. Bueno, como ya sabemos, la difusión lo que hace es estudiar el movimiento de las partículas de agua dentro de una lesión, ¿bien? Entonces, como en todo, las lesiones malignas que tienen una alta celularidad tienen coeficientes de difusión más chicos, porque las partículas se pueden mover menos, ¿bien? Y las lesiones benignas, al poder moverse más libremente, van a tener un coeficiente de difusión mayor. El punto de corte en la mama es 1,3. Una ADC de menos de 1,3 es de sospecha y más de 1,3 suelen ser de tipo benigno, ¿bien? Entonces, este también es una paciente del sanatorio que tenía un tumor ahí en unión de cuadrantes inferiores izquierdo, donde tiene un área de restricción de la difusión, y cuando le ponemos el ROI nos da 0,8, ¿bien? O sea, sospechoso de maligno. Bueno, era un tumor maligno, obvio. Era para estadificación, pero era para mostrarles. Bueno, eso sería cómo hacemos o cómo interpretar de manera rápida una resonancia, ¿bien? Vamos a las indicaciones. La reso de mama tiene varias indicaciones, como por ejemplo, para pacientes que tienen cáncer actualmente, pacientes que han tenido cáncer, pacientes que pueden tener cáncer y pacientes con implantes o con silicona libre. En los pacientes con cáncer actualmente sirve para estadificarla prequirúrgico, para estudiar cáncer oculto cuando tenemos metástasis axilares, para la evaluación de la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, para evaluar márgenes comprometidos, por ejemplo, a la paciente la operan, le sacan el tumor y los márgenes vienen comprometidos en la anatomía patológica, hacemos una reso, y para valorar pacientes que tienen una punción de microcalcificaciones con la biopsia positiva. Pacientes que ya han tenido cáncer, entonces, ¿para qué nos sirve? Para evaluar la mama operada y que esté irradiada, ¿sí? Eso es un poco difícil, pero sirve mucho la resonancia para ver si es solo cicatriz o si es una recidiva. Pacientes con posibilidad de cáncer, esto que hablamos al principio, screening en población de alto riesgo. Y en caso de dudas entre la mamografía, la ecografía, cuando hay una discordancia, bueno, ahí podemos pedir una resonancia. Y bueno, como ya sabemos, pacientes con silicona libre, que los otros estudios no sirven, o sea, la mamografía y la ecografía no sirven para valorar parénquima, y en los pacientes con implantes, ¿bien? Para valorar si están rotos, por ejemplo. Entonces, vamos por ahí con lo más fácil, la evaluación de los implantes. En este caso, vamos a hacer una secuencia aparte de todas las que ya dijimos al principio, que se llama silicona only, ¿bien? Lo que hace esta secuencia es suprimir la grasa y el agua y resaltar la silicona. Para que tengan una idea, es como un STIR, como un FATSAT, que suprimen el agua o la grasa. Bueno, esto suprime lo mismo, pero las dos cosas, y resalta la silicona, ¿bien? Que es esta que está acá. Después se hace esta otra que se llama supresión de la silicona. Lo que hace es resaltar todo lo otro, o sea, resalta la grasa y resalta el agua y suprime la silicona, ¿bien? Para que nos ayudemos. En realidad, esta es la que siempre tenemos que ver, pero esta nos ayuda a ver si lo que tiene acá es real. Entonces, podemos valorar las rupturas intracapsulares y las extracapsulares. ¿Qué signos tenemos de ruptura intracapsular? Tenemos el signo de ojo de cerradura, que es esto que se llama así, ven que es como un pliegue que se mete adentro de la prótesis, esto es la cápsula interna, y acá en la cerradura tenemos que tener la misma señal que en la silicona, ¿sí? Porque si tenemos, por ejemplo, señal de agua, eso no es silicona, es agua, entonces es un pliegue, ¿bien? Es un pequeño liquidito alrededor de la prótesis y no es silicona, ¿bien? También se llama del lazo, del nudo o de la lágrima invertida. Después tenemos lo que se llama el signo de la línea subcapsular, que es esto que está acá, ¿ven? Es una línea por debajo de la cápsula y por arriba vamos a tener la misma señal que la silicona, ¿bien? O sea, esto es silicona afuera de la cápsula interna, contenida por la externa, ¿bien? El signo del Linguini, que es como por ahí el que todos ya conocen, que es la silicona, la cápsula interna flotando dentro de la prótesis, y el signo de la gota de aceite, que es esto que está acá, que es, tenemos la señal de la silicona y adentro tenemos otra señal distinta, como si fuera una gotita de agua. Bueno, a eso se le llama signo de la gota de aceite. Esto también es el signo del Linguini un poco más exagerado. También, ¿qué podemos ver? Rupturas extracapsulares, herniaciones, como en este caso, esta paciente tenía ruptura extracapsular porque tiene ya salida de la silicona al parénquima mamario, bien, igual que acá. Acá tiene una herniación de la prótesis, acá también tiene salida del contenido hacia el parénquima, acá también, bien. Entonces, es silicona afuera de la prótesis.
Los siliconomas axilares más frecuentemente, obvio que los podemos ver en la mama, como recién, pero también en las axilas. Esto también lo tenemos que valorar en la secuencia de silicona only, que va a tener la misma señal que la silicona. Bien, se van a ver bien blancos en esa secuencia los ganglios. Y por último, los seromas, que es solamente líquido alrededor de la prótesis. ¿Cómo sabemos que esto no es silicona que está rota? Bueno, o sea, prótesis que no está rota. Ver todas las secuencias, ¿sí? En la silicona only no va a tener la misma señal que la silicona, ¿bien? Y en el T1 y en el T2 va a tener la misma señal que el agua, ¿bien? Y las capsulitis, ¿bien? Como en este caso, es lo que hablamos al principio, es como una inflamación de la cápsula de la prótesis. Eso lo vemos en las secuencias con contraste. Donde mejor lo vemos es en esta, en lo que hablamos al principio, en el MIP. Ahí se resalta bien eso. Bueno, para estadificarla de manera prequirúrgica, ¿qué tenemos que valorar en estas pacientes? Muchas cosas. El tamaño del tumor, ¿bien? El realce no masa asociado, que ahí valoramos el compromiso intraductal, que se llama. Si es multifocal, si es multicéntrico, si hay un tumor contralateral, el compromiso de los ganglios, si hay o no, si hay invasión del pectoral, si hay invasión de la pared costal, si hay invasión de la piel, como en este caso, ¿ven? Acá la piel está comprometida, acá el pectoral está comprometido. Valorar los ganglios, acá este ganglio tiene un engrosamiento de la cortical de 6,7 milímetros, o sea, bastante importante. Bueno, para evaluar el tratamiento de quimioterapia neoadyuvante, o sea, pacientes que se les diagnosticó el tumor y van a quimio antes de operarse para reducir el tumor y después se vuelve a hacer una resonancia antes de operarla, ¿bien? Esto es para diferenciar paciente respondedora de no respondedora. Se hace una reso antes, durante y después de finalizado el tratamiento de quimio, o sea, prequirúrgico, y tenemos que evaluar los cambios en el tamaño. Hay muchos estudios como estos que evalúan el volumen, dicen de valorar el volumen tumoral, pero hay otros como este que es un poquito más reciente que habla del diámetro mayor, ¿ya? Lo importante es que todos manejemos el mismo idioma, o sea, en el mismo centro, que todos hagan lo mismo. O sea, si todos los vamos a medir el diámetro solo mayor o si todos vamos a medir en los tres planos, ¿bien? Eso es lo importante más que qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, que todos nos manejemos de la misma manera. Después, tenemos que valorar los cambios en las curvas y los cambios en la difusión, ¿bien? O sea, la modificación en la ADC. Esas tres cosas tenemos que valorar en una paciente que está en tratamiento con quimioterapia. Estos dos últimos suelen proceder a los cambios morfológicos, o sea, podemos verlos antes incluso de que se achique el tumor. Bueno, esto sirve para predecir correctamente la presencia de enfermedad residual hasta en un 93%, ese es el valor predictivo positivo. Puede predecir la ausencia de enfermedad hasta en un 65%, ese es el valor predictivo negativo. Y ayuda en la precisión diagnóstica general en un 84%. Bueno, ¿qué tipo de respuestas vamos a tener en estas pacientes? A ver, denme un segundo que me están abriendo el ecógrafo. Pasa. Bueno, perdón. Entonces, tenemos que comparar el tamaño tumoral en la resonancia pretratamiento y la resonancia a los 10 a 15 días de iniciado el tratamiento quimioterápico, eso es lo ideal, y podemos tener estos tipos de respuesta. O que no haya una respuesta, o sea, que el tumor no cambió, que está estable, o que solo disminuyó hasta un 90%, que tenga una respuesta parcial menor, como en este caso, con una disminución de menos del 50% del diámetro mayor, una respuesta parcial mayor, como en este caso, o sea, disminuye bastante el tumor más del 50%, o una respuesta completa, como en este caso, o sea, desaparición completa de las lesiones y ausencia de realce no masa también. Y lo último que podemos ver es que hay una progresión de la enfermedad, o sea, que nos sirvió la quimio y aumentó de tamaño el tumor. ¿Y qué otra cosa tenemos que valorar? Si esta disminución de tamaño fue centrífuga, ¿bien? O fragmentada, que se llama. Centrífuga es cuando el tumor disminuye, o sea, se achica para adentro, o sea, de manera centrífuga, todo homogéneo, ¿bien? Y fragmentada es cuando se achica, pero se digrega en diferentes pedacitos. Entonces, eso también es importante mencionarlo en el informe. Bien, para pacientes con márgenes comprometidos, la resonancia permite orientar la recisión, o sea, volver a operarla, mostrando un engrosamiento específico del lecho quirúrgico, con contraste, evaluar el componente intraductal, o sea, el realce no masa,
identificar otras lesiones a distancia o lesiones contralaterales y se tiene que hacer inmediata a la cirugía. Bien, o sea, cuando sale anatomía patológica, hacemos la resonancia. Bueno, también dijimos para valorar cáncer oculto, la resonancia detecta lesión primaria hasta en el 85% de los casos. No podemos hablar que una paciente tiene cáncer oculto sin tener la resonancia, ¿bien? Y pacientes con micros que le hicimos una punción y salieron positivas. Bueno, pero no tiene una lesión palpable o una lesión nodular que nosotros veamos con ecografía. En este caso hacemos la resonancia para valorar la extensión del carcinoma intraductal, para demostrar y excluir la presencia de un carcinoma invasor, y la mamo con la reso son complementarias en el diagnóstico del carcinoma intraductal. Bien, en el caso de la mama operada o irradiada, para diagnosticar si es cicatriz o recidiva, hay un intervalo confiable para solicitar la reso y poder diferenciarlas, o sea, no se hace en cualquier momento cuando a nosotros nos parezca. Si la paciente tuvo una cirugía y tuvo radioterapia, lo ideal es esperar un tiempo, ¿sí? Hacer la resonancia a los 18 meses. Si solo tuvo cirugía, por lo menos esperar 6 meses, porque si no vamos a ver muchos cambios postquirúrgicos o post-radioterapia, cambios clínicos como que no nos van a ayudar. Tiene una alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico diferencial entre estas dos. La fibrosis cicatrizal, si bien tiene características morfológicas de sospecha, por ahí vemos una cosa que se ve horrible en la reso, pero no realza con contraste, ¿sí? Por ahí han quedado distorsiones muy marcadas, pero no es una recidiva real. Y la recidiva es lo mismo, solamente que va a realzar con contraste, o sea, tiene los mismos criterios morfológicos y cinéticos que el cáncer no operado. Bien, y por último, en el screening de alto riesgo, estos son pacientes, mujeres que tienen alto riesgo de padecer un cáncer de mama. ¿Por qué? Porque tienen mutaciones en los BRCA 1 y 2, o tienen algún familiar de primer grado sin test genético, o con un síndrome genético como el Lifraumeni, el Cowden, o tienen familiares de primer grado con esos síndromes. Pacientes que tienen un riesgo de más del 20 o 25% con un test que se llama BRCA-PRO, que depende en gran medida de los antecedentes familiares, y antecedentes de radioterapia en el tórax de la paciente. Bien, en estos casos hacemos resonancia con contraste, que es el método recomendado junto con la mamografía. Bueno, y eso es todo. Espero no haberlos dormido porque ahora la Gaby tiene que seguir con la segunda parte. Gracias, Lore. Genial, Lore. De nada. Ahí dejo de compartir. Dale. A ver, yo. Estamos. ¿Se ve mi presentación? Ahí creo que está subiendo. Sí, Gaby. Perfecto. Se ve grande porque... No, pone presentar. Bueno. Dejar de compartir. La pantalla se ve bien, Gaby. Sí, pero no lo ven grande. Yo lo veo chiquito. ¿Tengo que hacer algo más o largamos así? En el A ver, PowerPoint pone pone presentación presentar. ahí. Ahí está. Perfecto. ¿Lo ven bien? De 10. Sí, va. Bárbaro. Yo voy a hablar del BIRAT en resonancia magnética mamaria, es un tema un poco largo, así que bueno, traté de abarcar todo lo que pude y después les paso la clase para que ustedes lo analicen más detenidamente. Bueno, la primera edición del BIRAT fue publicada en el año 1992 con la finalidad de estandarizar la descripción de las lesiones mamarias en técnicas de imagen. El objetivo es reducir la variabilidad de los informes, facilitar la comunicación entre los distintos especialistas y posibilitar la monitorización de los resultados. Vamos a hablar sobre el BIRAT quinta edición que se publicó en el año 2013 y sobre la parte de BIRAT en resonancia magnética de mama.
Acá les dejé un resumen de lo que incluye el BIRAT. Tiene distintos apartados, incluye la descripción de la cantidad de tejido fibroglandular, el realce parenquimatoso de fondo, describe hallazgos como focos, nódulos, realce no nodular, ganglios linfáticos, lesiones cutáneas, hallazgos sin realce, hallazgos asociados, lesiones que contienen grasa, la ubicación de las lesiones, la curva cinética y los implantes. Vamos a ir detallando cada uno de estos puntos. El BIRAT propone una organización específica del informe que debe ser conciso y seguir un orden. El informe incluye la indicación del examen, la técnica de resonancia magnética, que es la parte que ya vieron con Lore, la descripción de la composición de la mama, la descripción clara de los hallazgos importantes, la comparación con exámenes previos, la categorización, es decir, el grado de presunción de malignidad y las recomendaciones. Las indicaciones de la resonancia son todas las que hablaron con Lore, es decir, el motivo por el que se realiza la misma, ya sea estadificación, evaluación del tratamiento neoadyuvante, sospecha de recidiva, criado de alto riesgo, evaluación de implantes mamarios, entre otras. La descripción de la composición de la mama incluye la cantidad de tejido fibroglandular, que es un parámetro anatómico, el realce parenquimatoso de fondo, que es un parámetro fisiológico, y la presencia o no de implantes. La cantidad de tejido fibroglandular la evaluamos en el T1, el tejido fibroglandular se ve más hiperintenso y la mama puede ser predominio adiposo con tejido fibroglandular disperso, tejido fibroglandular heterogéneo o tejido fibroglandular casi en su totalidad. Otra cosa a evaluar es el realce parenquimatoso de fondo, que ya lo explicó la Lore, puede ser mínimo, leve, moderado, marcado, se describe si es simétrico o asimétrico, puede ser independiente de la cantidad de tejido fibroglandular y se relaciona con el ciclo menstrual. Lo ideal es realizar la resonancia entre el día 7 y 14 del ciclo y el realce parenquimatoso de fondo nos ayuda a saber si el estudio tiene mayor o menor sensibilidad para detectar pequeñas lesiones. Como dijimos, puede ser mínimo, leve, moderado, marcado, según cómo es el realce del parénquima. En el mínimo es posible detectar más fácilmente las lesiones, en el marcado por ahí se hace un poquito más difícil. Puede ocultar pequeños focos o lesiones muy pequeñas. Con respecto a los hallazgos, el realce anormal se caracteriza como un foco, una masa o realce nodular, del cual vamos a evaluar la forma, los márgenes y el realce interno, y puede ser no masa o un realce de tipo no nodular, del cual vamos a evaluar la distribución y el realce interno. Acá vemos un foco. Es un punto de realce que no presenta una lesión ocupante ni un nódulo, mide menos de 5 milímetros y debido a su pequeño tamaño no puede ser caracterizado morfológicamente. El foco tiene entre un 5 y un 8% de riesgo de malignidad, se ve como un puntito así que cuando lo medimos es menor a 5 milímetros. Bueno, la quinta edición del BIRAT nos habla de la probabilidad de que un foco sea benigno o sospechoso según ciertas características. Vamos a sospechar que sea benigno si es hiperintenso en secuencias T2, tiene hilio adiposo, cinética persistente y está estable en relación a estudios previos, en ese caso es un BIRAT 3. Mientras que va a ser sospechoso si tiene ausencia de hiperintensidad en T2, cinética de lavado o aumento de tamaño en relación a estudios previos y en ese caso tenemos que considerar la biopsia. El foco es frecuente en estudios de screening y mujeres jóvenes. Muchos remiten en el control evolutivo y pueden corresponder a fibroadenomas, papilomas, ganglios intramamarios, carcinoma ductal in situ y carcinoma ductal invasor. Después tenemos los refuerzos de tipo masa o refuerzos nodulares. Son lesiones ocupantes de espacio tridimensionales que pueden o no desplazar el tejido normal adyacente. De estos realces vamos a analizar la forma, los márgenes, el realce interno y cómo se visualizan en T1 y en T2. Acá tenemos distintos ejemplos de secuencias con contraste, MIP, de lesiones de tipo masa. Con respecto a la forma, puede ser redondeado, puede ser ovalado o puede ser irregular. El irregular tiene un valor predictivo positivo para malignidad del 32%. Con respecto a los márgenes, pueden ser circunscriptos o no circunscriptos, y dentro de los no circunscriptos tenemos el irregular y el espiculado. El espiculado tiene un valor predictivo positivo del 80%.
El realce interno de los refuerzos de tipo masa puede ser homogéneo cuando es uniforme, heterogéneo cuando no es uniforme, puede ser anular o puede tener tabiques internos hipointensos. Acá vemos un ejemplo en la mama izquierda de un nódulo de forma irregular y bordes espiculados, cuadrante inferior externo de mama izquierda. Es rojo en el mapa de colores, acá lo vemos en la reconstrucción MIP, esto es un nódulo sospechoso. El BIRRAD también describe criterios morfológicos de benignidad de los nódulos. El margen bien delimitado es un criterio morfológico de benignidad y que tenga septos hipointensos también. En general los fibroadenomas tienen estos septos hipointensos. Y criterios morfológicos de malignidad. El margen espiculado es un criterio morfológico de malignidad, el realce en anillo y el realce interno heterogéneo y que tenga septos pero que realcen con contraste. Eso tienen valores predictivos positivos altos para malignidad. Bueno, en los realces de tipo masa es importante valorar la cinética de realce a través de las curvas dinámicas, que bueno, ya lo explicó también la Lore, lo repasamos un poquito. Las curvas dinámicas describen las características del realce de la lesión a lo largo de un periodo de tiempo. Se describe la fase inicial y la fase tardía, se tienen en cuenta los 2 minutos, cómo se comporta antes de los 2 minutos de la fase inicial, que puede ser lenta, media o rápida, y cómo se comporta después de los 2 minutos, es la fase tardía, que puede ser persistente, en general para lesiones benignas, puede ser en meseta o puede ser en washout, que se llama, o lavado, que en general es para lesiones malignas. Esto es lo que vimos. Entonces acá tenemos una curva dinámica de tipo 1 donde vemos un realce lento antes de los 2 minutos y progresivo después de los 2 minutos. Una curva tipo 2 en donde vamos a ver un realce rápido antes de los 2 minutos y luego una meseta. Y el realce tipo 3 que también presenta un realce rápido antes de los 2 minutos y lavado washout. Para comparar distintos tipos de curva, tipo 1 progresiva, tipo 2 en meseta, tipo 3 en lavado, para que vean la distinta morfología. Bueno, los realces de tipo no masa no son focos, tampoco son masas, presentan escaso o gran extensión y tienen características de realce interno que lo distinguen del parénquima normal. La manifestación más común es el carcinoma ductal in situ y de esto vamos a describir la distribución y el realce interno. La distribución en los realces de tipo no masa, tenemos la distribución focal, la distribución segmentaria en múltiples regiones, la distribución lineal, regional y difusa. Ahora vamos a ir viendo cada una. La distribución focal está confinada a menos de un cuadrante y contiene grasa o tejido fibroglandular interpuesto. Este tiene un valor predictivo positivo del 3%. La distribución lineal es una línea, que puede ser recta o no, indica realce ductal o periductal, siempre sospechoso, requiere biopsia y tiene un valor predictivo positivo del 60%. Es como un realce lineal, como el nombre lo indica. La distribución segmentaria tiene una distribución triangular con el vértice hacia el pezón, compromete un lóbulo mamario, siempre sospechoso y requiere biopsia. Tiene un valor predictivo positivo del 78%. Ahí vemos en un gráfico cómo tiene una distribución triangular con el vértice hacia el pezón. Distribución regional que ocupa al menos un cuadrante. Este tiene un valor predictivo positivo del 21%. Múltiples regiones. Al azar, distribuido en toda la mama, si es bilateral tiene un valor predictivo positivo del 0%, si es unilateral del 14%. Y también vamos a valorar el realce interno, que puede ser homogéneo, puede ser heterogéneo, puede ser en empedrado, clamped que se llama, y anular agrupado o cluster rings. El realce interno homogéneo es uniforme y confluente. Heterogéneo, no uniforme, y puede tener áreas de tejido graso o mamario intercalados con el realce. En cúmulos, se llama así, es como en empedrado o grumos, también se llama en collar de perlas. Esta forma de realce es sospechoso, requiere biopsia y tiene un valor predictivo positivo del 30%.
Y en anillo agrupado es como en anillo en torno a los conductos, es un realce de la estroma periductal sospechoso y requiere biopsia. Se ve ahí como un realce en anillo, como su nombre lo indica. Bueno, tenemos hallazgos asociados, como son la retracción del pezón, la invasión del pezón, la retracción cutánea, el engrosamiento cutáneo, la invasión, adenopatía axilar, invasión de la pared torácica y distorsión arquitectural. Esto lo incluye el BIRAD quinta edición. Tenemos algunos ejemplos de un realce de tipo masa, ovalado, de bordes irregulares que produce invasión cutánea. Otro nódulo irregular de bordes espiculados que produce retracción cutánea y otro nódulo que produce invasión del pectoral mayor. Y ahora vamos a entrar en las categorías de evaluación del BIRAD. Como en ecografía y en mamografía va del 0 al 6. La categoría 0 existe, pero tratamos de no usarla, ya que bueno, la resonancia es un estudio de segunda línea, se reserva para exámenes incompletos o técnica insatisfactoria, pero la verdad que tratamos de no usarlo nosotros. La categoría 1 es una resonancia normal, describimos la composición de la glándula, la cantidad de tejido fibroglandular, el realce parenquimatoso de fondo, pero no hay realces anormales, masas ni distorsiones arquitecturales. La categoría 2 son hallazgos benignos y acá incluimos ganglios linfáticos, implantes, cuerpos extraños, fibroadenomas, quistes, cicatrices que no realzan, lipomas, galactoceles y amartomas, son todos BIRAD 2. La categoría 3 son hallazgos probablemente benignos, tienen un valor predictivo positivo menor o igual al 2%, y dentro de la categoría 3 tenemos focos únicos, separados del realce parenquimatoso de fondo, que tengan características morfológicas y cinéticas benignas, y nódulos que aparecen en un primer estudio y que presentan características morfológicas y cinéticas benignas y no sospechosas. Estos son categoría 3. La categoría 4 es un hallazgo sospechoso, y acá vamos a tener el realce no masa de aspecto sospechoso que presenta una distribución en empedrado, lineal o segmentario, nódulos irregulares con realce heterogéneo o anular y focos con características morfológicas o cinéticas sospechosas. Cuando le ponemos un 4 sugerimos la biopsia. Esto tiene un valor predictivo positivo del 2 al 95%, a diferencia de lo que pasa en la mamografía y en la ecografía. En resonancia no se utiliza el BIRAD 4A, B o C, es simplemente BIRAD 4. Y la biopsia de las lesiones puede efectuarse por ecografía, estereotaxia o resonancia magnética, según se vean o no en otros métodos. La categoría 5 son hallazgos muy sugerentes de malignidad, tienen una probabilidad muy alta de malignidad, mayor al 95%, y la categoría 6 ya es cuando la lesión está biopsiada, se corroboró la malignidad y la resonancia sería para realizar la estadificación antes de la cirugía. Bueno, acá tenemos un ejemplo, tenemos un nódulo de forma irregular, los márgenes son irregulares, el realce interno es heterogéneo y la curva cinética tiene una fase inicial intermedia y una fase tardía de lavado. Este nódulo no había sido biopsiado, por lo tanto se le colocó un BIRAD por resonancia magnética 4 y se sugiere la biopsia. Se complementó con otros estudios, mamografía y ecografía, donde se ven las mismas características del nódulo, irregular, hipoecogénico en ecografía. Y esto terminó siendo un carcinoma ductal infiltrante de la mama. Para que vean otro ejemplo, un nódulo también de forma irregular y márgenes irregulares, pero en este caso tiene un realce como en anillo. La curva cinética tiene una fase inicial intermedia y una fase tardía en meseta, es decir, una curva tipo 2. Este nódulo ya había sido biopsiado con resultado maligno, por lo tanto la resonancia es un BIRAD 6. Bueno, y ahora vamos a describir un poco las lesiones más comunes que encontramos en resonancia magnética. Una de estos son los quistes, que son las lesiones más frecuentes. Los quistes simples se comportan hipointensos en secuencias T1, hiperintensos en secuencias T2 y no tienen refuerzo con contraste. El quiste también puede tener un componente inflamatorio periquístico y en ese caso vamos a ver como un ligero realce pericapsular, y también tenemos quistes con alto contenido proteico que van a ser hiperintensos en secuencias T1 con señal intermedia en T2. Lo importante es que los quistes siempre son BIRAD 2.
En general son bien ovalados, de márgenes circunscriptos. Acá tenemos un ejemplo de un quiste inflamatorio. Vemos que tiene señal intermedia en T2 con ese realce pericapsular. Después tenemos los nódulos sólidos benignos. Los más comunes son los fibroadenomas. Tienen forma redondeada o si no ovalada, de contornos netos. En general son isointensos en secuencias T1, en T2 pueden ser variables. Y hay dos tipos, el fibroadenoma mixoide, que es hiperintenso en secuencias T2 y tiene realce post-contraste con estos septos internos hipocaptantes que habíamos mencionado. Y el fibroadenoma esclerótico, que se comporta hipointenso en T2 y que en general no capta contraste. Los fibroadenomas en general tienen curvas tipo 1 y serían BIRAT 2. Acá vemos imágenes de una resonancia en la mama izquierda, un nódulo ovalado de márgenes circunscriptos, que no tiene refuerzo tras la inyección de contraste en la secuencia de sustracción. Esto es un fibroadenoma esclerótico y acá tenemos otro ejemplo en donde el fibroadenoma es hipointenso en secuencias T2, refuerza con contraste y tiene una curva de tipo 1. Los ganglios linfáticos intramamarios también son frecuentes de encontrar, se ven como un nódulo circunscripto, reniforme. En el T1 vamos a ver el hilio graso hiperintenso y en el T2 tienen señal intermedia o alta, tienen tamaño variable, captación rápida, post-contraste y en la sustracción se ven hiperintensos. Los ganglios intramamarios son BIRAT 2 también. Acá vemos una reconstrucción MIP donde se ve el ganglio intramamario con esa forma arriñonada y el hilio y con captación de contraste, captan contraste rápidamente. En el T1 es útil para valorar la presencia de hilio graso. La necrosis grasa puede mostrar captación en anillo y ser causa de falsos positivos, lo que llamamos la gran simuladora. Es importante valorar la historia clínica y los hallazgos mamográficos y verificar el contenido graso en imágenes con y sin supresión grasa. Para eso vamos a valorar el T1, vamos a valorar la secuencia de sustracción y contraste. Pueden tener ese realce anular y la necrosis grasa es BIRAT 2. Siempre es posquirúrgica en general. Otra cosa que solemos ver son los artefactos por clip post-biopsia que se van a ver como vacíos de señal. Es frecuente encontrarlos. Se consideran cuerpos extraños. Y por último vamos a valorar la axila. En la axila vemos ganglios que en general tienen forma circunscripta, reniforme, con hilio hiperintenso y normalmente los ganglios tienen una curva de realce de tipo 3 y restringen en la difusión. Por ende, para ver si un ganglio está alterado, nos vamos a basar fundamentalmente en los criterios morfológicos. La difusión y las curvas cinéticas no sirven tanto porque normalmente restringen la difusión y tienen curvas de lavado, como dijimos, entonces eso no nos va a ayudar. Pero sí los criterios morfológicos, como son el engrosamiento de la corteza mayor a 3 milímetros, la pérdida del hilio, la necrosis central, que tenga contornos irregulares, todos esos nos hacen pensar en un ganglio sospechoso. Entonces, para evitar errores en la lectura de la resonancia de mama, es esencial conocer la historia clínica de la paciente, la indicación del estudio, los antecedentes familiares, quirúrgicos, de radioterapia, y otros estudios de imagen que se hayan realizado. Siempre es importante contar con ecografía, mamografía, con todos los estudios previos. La alta sensibilidad de la resonancia trae como consecuencia que tengamos que hacer una reevaluación de las áreas de realce anómalo por ecografía o por mamografía de second look, que siempre estamos hablando de eso, para realizar la biopsia guiada por estos métodos. Es decir, vemos un realce, lo reevaluamos si no se vio ecográficamente, mamográficamente, para tratar de guiar la biopsia por estos métodos, ya que no contamos todavía con biopsia por resonancia magnética. Bueno, y lo que ahora está en proceso de revisión es el BIRAT sexta edición, se espera el lanzamiento para el 2023. Hace sobre todo hincapié en la difusión como complemento para caracterizar los hallazgos y predecir y monitorizar la respuesta a la terapia. En general, elimina el término foco, ya que las lesiones menores a 5 milímetros van a ser caracterizadas como masa o como realce no masa focal, según sus características. Va a haber una subdivisión de la categoría 4, como en la mamografía y en la ecografía, en 4 A, B y C, que bueno, todavía no se hizo, entre otras cosas. Pero bueno, este está todavía en proceso de revisión. Y nada más, eso es todo.
Gracias, Gaby. Muy Bueno. bueno, Gaby. Bárbaro. Bueno, chicos, creo que terminamos. Gracias, chicas. Muy linda clase. Gracias, Gaby. Adiós.